Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la 14ª y última parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, trató de corregir las pruebas de imprenta de su novela Un artista del hambre. He aquí el testimonio de Robert Klopstock. El estado físico de Kafka en aquel momento y toda la situación literalmente se estaba muriendo de hambre. Era espeluznante. Al terminar la corrección, que no solo debió haber sido un monstruoso esfuerzo psicológico, sino también una especie de perturbadora confrontación espiritual consigo mismo. Rodaron lágrimas por sus mejillas. Era la primera vez que yo había presenciado un arrebato emocional de este tipo. Él siempre había tenido un sobrehumano poder de autocontrol. Solo le quedaban un par de días de vida. El 2 de junio hizo un nuevo esfuerzo para escribir una larga carta a sus padres. No quería que le fueran a ver, no quería hacerles sufrir, prefería mentirles. Incluso le parecía afortunada la circunstancia de que su padre no pudiera obtener un pasaporte con la debida rapidez. A la luz de lo que acabamos de leer, escribió una carta conmovedora que es la mejor prueba de que la terrible agonía no había sido capaz de arruinar su temple. Queridísimos padres, se trata de las visitas que soléis anunciarme. Reflexiono sobre ello todos los días, pues para mí es un asunto muy importante. Qué bonito sería hace tanto tiempo que no estamos juntos, pues no cuento lo de Praga. Eso fue solo una molestia hogareña. Pero estar juntos y en paz unos días en algún paraje hermoso, ni siquiera recuerdo cuando estuvimos juntos unas horas en Franzensbad y beber luego un buen vaso de cerveza, como decís vosotros. Por lo que veo, papá no considera bueno el resultado de la última vendimia. Pues bien, estoy de acuerdo con él. En aras de la cerveza. Por otra parte, recuerdo ahora, durante los calores, que hemos sido bebedores de cerveza en común. Hace muchos años, cuando papá me llevaba a la escuela civil de natación. Esto y muchas otras cosas hablan en favor de vuestra visita, pero demasiadas cosas hablan en contra. En primer lugar, papá no podrá venir probablemente por las dificultades del pasaporte. Eso quita, claro está,
una gran parte de su sentido a la visita. Pues mamá, en este caso, la acompañé. Quien la acompañe se fijará demasiado en mí, le llamaré demasiado la atención y aún disto de estar muy guapo. No vale la pena mirarme. Las dificultades de mis primeros momentos aquí, lo mismo que las de Viena, las conocéis. Me han hecho decaer un poco. Han impedido que la fiebre bajara con rapidez y la fiebre siguió debilitándome. La sorpresa del asunto de la laringe, más que molestarme en sí, me debilitó en los primeros momentos. Solo ahora estoy saliendo de todos estos debilitamientos gracias a la ayuda inestimable de Dora y Robert. ¿Qué sería de mí sin ellos? Todavía siento molestias, por ejemplo, estos días, una enteritis que todavía no se me ha ido del todo. Todo ello hace que no esté repuesto, a pesar de mis maravillosos asistentes, a pesar del aire, la alimentación sana y los baños de aire que tomo casi a diario. Es más, ni siquiera me encuentro en el estado en que me encontré en Praga. Añadid que solo puedo hablar en voz baja y tampoco muy a menudo, y pospondréis de buen grado la visita. Todo se encuentra en sus mejores comienzos. Un profesor comprobó hace poco una mejoría en la laringe y aun cuando también a este hombre tan amable y desinteresado, viene una vez por semana en su propio coche y no cobra casi nada. Sus palabras son para mí un gran consuelo. Lo dicho, todo se encuentra en sus mejores comienzos, pero los mejores comienzos no significan todavía nada. Si no se pueden mostrar a una visita, y especialmente a una visita como la vuestra, progresos grandes, inequívocos, medibles con ojos de profano, es mejor dejarla para otra ocasión. La dejamos entonces en suspenso, mis queridos padres. No debéis creer que podríais mejorar o enriquecer mi tratamiento. Reconozco que el propietario del sanatorio es un señor anciano y enfermo que no puede ocuparse mucho del asunto y que el trato con el médico asistente, que es una persona muy desagradable, es más amistoso que medicinal. Pero ante todo, y además de las ocasionales visitas de especialistas, está Robert, que no se aparta de mi lado y en vez de pensar en sus exámenes, piensa en mí con todas sus fuerzas. Hay además un médico joven a quien profeso gran confianza. Le estoy tan agradecido a él como al ya mencionado profesor, de nombre Hermann, y que viene a verme 3 veces por semana. Claro que todavía no en automóvil, sino modestamente en tren y en autobús.
Esa noche, la del 2 de junio, parecía animoso, a pesar del esfuerzo que le había costado la redacción de esa carta. Cenó frutillas y cerezas con profundo deleite, oliéndolas y admirándolas con la vista antes de masticarlas con fruición. Solo tragar era un suplicio. Robert y Dora debían beber cerveza a grandes tragos para contagiarle el placer. Estaba tranquilo y todo hacía predecir una noche apacible en esa reluciente habitación del sanatorio Kierling. A las 4 de la madrugada, Dora se despertó sobresaltada. Kafka respiraba con mucha dificultad. Se ahogaba. Ella fue corriendo a llamar a Klostok, que despertó al médico de guardia. También acudió una enfermera. Decidieron ponerle a Kafka una inyección de alcanfor y luego, como no mejoraba, la enfermera fue a buscar una bolsa de hielo y se la puso en la garganta. Kafka se debatía entre el dolor, el ahogo y la lucidez. Resueltamente exigió que le diesen morfina, pero empezaron a darle largas con palabras tranquilizadoras. Y entonces él tomó la iniciativa. Se volvió hacia la enfermera y le ordenó que abandonase la habitación. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia Robert Klostok, exigiéndole morfina. Klostok vacilaba. «Tú me torturas», le dijo Kafka. «Tú me has torturado siempre. No hablaré más contigo. Moriré así, sin más». Klostok le puso 2 inyecciones, pero Kafka no notó el menor efecto. «No me engañes. Me estás dando un placebo. Mátame o eres un asesino». Entonces Klostok le puso una inyección de pantopón. Al rato, Kafka musitó: «Así está bien, pero más, que no ayuda». Después, poco a poco, pareció hundirse en la inconsciencia. Klostok le sujetaba la cabeza. «No tan cerca, Eli, no tan cerca», le dijo Frank, confundiéndole con su hermana y dejando salir su arraigado temor a contagiar. Klostok se apartó un poco y Kafka añadió: «Sí, así está bien». Luego, haciendo un esfuerzo supremo, cogió la bolsa de hielo y la tiró al suelo. «No más tortura. ¿Para qué prolongarla?». Klostok dio unos pasos para deshacerse de la jeringa que aún tenía en la mano. «No te vayas», le dijo Kafka. «No, si no me voy», le tranquilizó Klostok.
Pero yo me voy, dijo Kafka, y murió. El cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres del hospital. Pasarían varios días antes de que, cumplidas las debidas formalidades, pudieran trasladarlo a la ciudad de Praga. Durante esos días y sus respectivas noches, Dora Dimán y Robert Klostok sufrieron indeciblemente. El testimonio de Klostok: la pobre Dora. Todos nosotros somos pobres. ¿Quién más empobreció en el mundo que nosotros? Duerme poco, pero hasta en sueños murmura sin interrupción. Solo se alcanza a entender: mi querido, mi buen tú, le prometí que si se acostaba a dormir, iríamos esta tarde a ver nuevamente a Frank. Y se acostó. A él. Que está tan solo, tan completamente solo. No tenemos nada que hacer y estamos aquí sentados, y a él lo dejamos allí, solo en la oscuridad, sin cubrirlo. Oh, mi bueno, mi querido tú, y así siempre. Lo que sucede aquí entre nosotros. Sigo hablando de nosotros, pues nos llamábamos a nosotros mismos, la familia de Frank. Es imposible describir, ni debe serlo tampoco, quién conoce a Dora. Solo quien la conoce puede saber lo que es amor. Tan pocos lo comprenden, y eso aumenta el martirio y el dolor. Pero usted sí, ¿no es cierto? Usted sí que lo ha de comprender. Todavía no sabemos qué ha sucedido con nosotros. Lentamente se va aclarando, y por eso se va oscureciendo dolorosamente. Sobre todo nosotros no lo sabemos, pues todavía lo tenemos a él. Ahora vamos de nuevo a verlo, a él, a Fran. Tan rígido, severo, inaccesible es su rostro, como puro y severo fue su espíritu. Severo el rostro de un rey de la más noble y rancia estirpe. La dulzura de su existencia humana ha desaparecido. Solo su espíritu incomparable se refleja aún en su rígido y querido rostro. Kafka fue enterrado el día 11 de junio del año 1924 en el cementerio judío de Straschin a las 4 de la tarde. Max Brod pronunció unas palabras de despedida. Dora, de rodillas, se echó a llorar sobre la tumba, y nadie osó ni supo acercarse a ella. El padre de Kafka, con su característica brusquedad, dio media vuelta y el cortejo le siguió mansamente. El reloj de la municipalidad misteriosamente se había detenido a las 4 de la tarde. Bueno, amigas y amigos, continuamos.
El joven Gustav Hanaud nunca pudo olvidar una conversación que mantuvo con el doctor Kafka en el año 1920. Hanaud había hecho encuadernar 3 relatos de Kafka en un tomo marrón oscuro de piel, sobre cuya portada el encuadernador puso un zarzal en llamas, debajo del cual aparecía el nombre de Franz Kafka en finas letras doradas. El joven estaba orgulloso de haber gastado su primer sueldo en tan primorosa encuadernación. ¿No le da pena?, le preguntó Kafka y hojeó superficialmente el volumen antes de ponerlo sobre la mesa con cierta aprensión. Kafka sufrió un ataque de tos y luego dijo: «Usted me sobrevalora. Su confianza me ahoga». Después se sentó ante la mesa de su escritorio y, apoyando la cabeza en las manos, añadió: «No soy un zarzal en llamas. No soy una llama». Hanaud le interrumpió: «No debe usted decir eso, es injusto. Para mí, por ejemplo, es usted fuego, calor, luz». «No, no», replicó Kafka, moviendo negativamente la cabeza. «Se equivoca usted. Mis garabatos no merecen una encuadernación en piel. Son solo mi espantajo personal. No se deberían ni siquiera imprimir. Deberían ser quemados y eliminados. Carecen de toda importancia». Hanaud, que adoraba esos garabatos, se enfadó con toda la pasión de un joven de 20 años y exclamó: «¿Cómo puede usted decir tal cosa? ¿Acaso puede usted ver el futuro? Quizá sus garabatos, como dice usted, representen el día de mañana una importante voz del mundo. ¿Quién puede saberlo hoy?». Kafka miraba fijamente la pulida superficie de la mesa y Hanaud añadió: «¿Se acuerda usted de lo que me dijo en la exposición de Picasso? Dijo usted que el arte es un espejo que, al igual que un reloj mal ajustado, va adelantado. Quizá lo que escribe usted hoy es, en nuestro actual teatro de ciegos, un espejo del mañana». «Por favor, dejemos esto», dijo Kafka, visiblemente atormentado, cubriéndose los ojos con ambas manos. Hanaud se disculpó. No había querido molestarle, y Kafka, inclinándose hacia adelante, con fuerte carga emocional, dijo en voz baja: «Uno debe callar cuando no puede ayudar. Nadie debe agravar el estado del paciente con su propia falta de esperanza. Por esto todos mis garabatos deberían ser destruidos. No soy una luz, solo me he enredado en mis propias espinas. Soy un callejón sin salida». Convencido de que sus obras no aportaban a la humanidad ni una pizca de esperanza, Kafka estaba rondando continuamente el momento de quemarlas. En el año 1921 le dijo a Max Brod que su testamento era muy sencillo: «En él te pido que lo quemes todo.
dijo, y a continuación se sacó del bolsillo un papel. Queridísimo Max, he aquí mi último ruego. Todo lo que se encuentre al morir, yo, en cajones de libros, en armarios, en el escritorio, ya sea en mi casa o en la oficina o en cualquier otro lugar en que se te ocurra que pudiera haber papeles, me refiero a diarios, manuscritos, cartas, ya sean ajenas o propias, esbozos y toda cosa de ese género, debe ser quemado sin leerse. También todos los escritos o notas que tú u otros tengan en su poder deben seguir el mismo camino. En cuanto a los que otras personas posean, tendrán que reclamárselos en mi nombre. Si no quieren devolverte cartas mías, por lo menos procura que te prometan que han de quemarlas. Tú, Franz Kafka. En el año 1923, Kafka explicó a Dora Diman que deseaba destruir todo lo que había escrito, con el fin de purificar su alma de esos fantasmas. A continuación le pidió que quemase en su presencia varios papeles que estaban al alcance de la mano. Un número indeterminado de manuscritos, entre ellos el de una obra de teatro, fue a parar a la estufa de la casa que tenían en los suburbios de Berlín. Dora nunca podría olvidar el resplandor y el humo, esa terrible ceremonia que nosotros podemos considerar un secreto anunciado de la tragedia que habría de llegar. Un duro combate se produjo en la conciencia de Brod cuando Kafka murió. ¿Debía acatar el último ruego y quemarlo todo? ¿Debía desobedecer el sagrado mandato encubierto en ese ruego? Entre los papeles de Kafka, Brod encontró el testamento que le había leído en el año 1921. ¿Qué hacer? Brod siguió revolviendo papeles y al azar descubrió una carta que no le había sido enviada. En ella Kafka le decía que sólo podía conservar las siguientes obras: La condena, El proceso, La metamorfosis, El artista y el hambre, Un médico rural y Contemplación. En ningún caso deberían reeditarse estas obras, y todo lo demás debía ser destruido, y te ruego que lo hagas cuanto antes. Al final Brod resolvió no quemar nada. Amaba demasiado los escritos de su amigo Kafka como para entregarlos a las llamas. En los instantes de duda, cuando le asaltaban los remordimientos, Brod recordaba con alivio que siempre le había dicho: a su amigo Kafka que no estaba dispuesto a destruir ni una sola página. Además, Brod podía consolarse con la evidencia de que a su amigo no le había faltado tiempo para quemar por sí mismo las páginas que no deseaba imprimir en la memoria de la humanidad. Por algo no lo había hecho con sus propias manos, y Brod fue poniendo en orden los papeles, empezando por el diario íntimo de su amigo. Podemos decir, por tanto,
que nos habríamos quedado sin Kafka de no mediar el amor de Max Brod. Pero muy poco faltó para que Kafka se perdiese a pesar de ese amor, porque luego sobrevinieron tiempos durísimos en los que el destino de los papeles y las personas sería confiado a poderes tenebrosos, sospechosamente parecidos a los que aniquilaron al protagonista del proceso. En efecto, unos pocos años después de su muerte, dio comienzo la persecución de los judíos y estalló la Segunda Guerra Mundial. Si lo tenemos en cuenta, no podemos reprimir un doloroso estremecimiento al volver a leer aquella frase que Hanaud se atrevió a decirle a Kafka en el año 1920. Quizá lo que escribe usted hoy es, en nuestro actual teatro de ciegos, un espejo del mañana. El mismo Hanaud dejaría de ser joven durante la persecución y la guerra. El sobreviviente Hanaud escribiría: viví el miedo cerval, la persecución y el encarcelamiento, el hambre animal, la suciedad y el frío, la inicua brutalidad oficial y el caos como principio de un mundo que parecía estar organizado racionalmente. El sombrío mundo de Kafka se hizo para mí un evento personal completamente corriente y cotidiano. Todo indica que Kafka habría muerto a manos de los nazis si la tuberculosis no le hubiera matado a tiempo. Habría tenido que soportar una indescriptible sucesión de humillaciones y vejámenes, hasta morir en las circunstancias más horrendas e inhumanas, porque de no mediar un milagro le habrían tirado a la basura su título de doctor en Derecho, le habrían obligado a anteponer un Israel a su nombre en todos los documentos, le habrían puesto una estrella amarilla en el pecho, le habrían prohibido andar por lugares públicos y, en definitiva, tras separarlo de sus familiares, le habrían encerrado en un campo de concentración para hacerle trabajar hasta morir o enviarle a la cámara de gas. No estamos exagerando, no menos de 6 millones de judíos europeos sufrieron ese calvario en los dominios de Hitler y sus secuaces. La matanza fue general hasta el punto de que la mayor parte de los testigos de la vida de Kafka no volvieron a aparecer con vida cuando el nazismo fue arrinconado y aplastado. Los destinos particulares se perdieron para siempre. En la noche europea, el testimonio de Klaus Wagenbach, con quien los biógrafos de Kafka tienen una deuda incalculable, nos permite columbrar la profundidad de la tragedia. La búsqueda de presuntos testigos vivos termina una y otra vez en la sala del ayuntamiento judío del callejón de Maisel, cuyas paredes están cubiertas de ficheros llenos de papeletas rojas en que consta el apellido, el nombre
y el lugar de origen, unas tras otras, llevan el mismo sello. Auschwitz. Kafka habría tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir. Téngase presente que ya en el año 1935, la edición de sus obras completas llamó la atención de las autoridades que la prohibieron. En Alemania, ningún judío pudo vivir tranquilo a partir del día 1 de abril del año 1933, el día del boicot. Contra todos ellos, fuesen ricos o pobres, adultos o niños, el fanatismo antisemita alentado por Hitler y perfectamente organizado por Himmler fue en aumento de manera inexorable hasta el punto de que los judíos fueron excluidos de la comunidad nacional, junto con otras minorías de sangre no germana. En el año 1935, el año en que entraron en vigor las leyes de Nuremberg y sus 13 decretos complementarios, 500.000 de judíos, un porcentaje ínfimo de la población, servirían de cabeza de turco para desahogar todas las frustraciones históricas de los dirigentes alemanes. Sin amainar nunca, el antisemitismo alcanzó poco a poco el paroxismo a partir de la Noche de Cristal, entre los días 9 a 10 de noviembre del año 1938. Un joven de 17 años, hijo de un judío deportado, atentó contra la vida de von Rath, consejero de la embajada alemana en la ciudad de París, lo que sirvió de pretexto para desencadenar una cruel represalia. Medio centenar de judíos fueron linchados en Alemania. Numerosos cementerios judíos fueron profanados. Incontables comercios fueron saqueados y no menos de 300 sinagogas ardieron en esa noche de cristal, que se cerró con un balance de 25.000 judíos detenidos. Pero la tragedia no hacía más que comenzar y estaba lejos de llegar a su término. El último acto daría comienzo a partir de la conferencia de Wannsee en el mes de enero del año 1942, donde los nazis definieron su solución final a la cuestión judía, es decir, una metodología para exterminar a todos los judíos. El día 14 del mes de marzo del año 1939, los soldados alemanes invadieron Checoslovaquia, cuyos ejércitos capitularon en medio de un caos indescriptible. Hitler determinó que Moravia y Bohemia se fusionasen, formando un protectorado dependiente del Reich en expansión, y dejó a Eslovaquia en manos de un sacerdote católico, el padre Tiso, seguro de que éste se dejaría manejar como un títere.
Los alemanes que vivían en Bohemia y Moravia se convirtieron en ciudadanos del Reich. Los checos, en cambio, quedaron definidos como simples súbditos del protectorado. Para los judíos la suerte estaba echada. Solo en Bohemia y Moravia había unos 118.000, un tercio del total de judíos checos. Hasta entonces habían vivido del comercio el 50%, de la industria y los oficios el 20% y de las profesiones liberales el 10%. Ahora estaban perdidos y no tendrían de qué vivir. Unos 26.000 lograron escapar en medio de la confusión que produjo el huracán nazi, pero 92.000 no tuvieron más remedio que quedarse. Entre los que se salvaron debemos contar a Max Brod, que comprendió el peligro a tiempo y que no se equivocó de camino al huir. Max dejó en Praga su propio diario íntimo y se llevó como un tesoro el de su amigo Kafka, dato que revela su fidelidad afectiva y pone de manifiesto el carácter precipitado de la huida. Los judíos del protectorado quedaron sometidos por decreto a la legislación alemana. En adelante serían objeto de aislamiento, de expropiaciones y deportaciones. Ahora estaban obligados a llevar en el pecho una estrella amarilla. Ya en el mes de octubre del año 1939 se producían las primeras deportaciones masivas a Polonia, donde tenía su imperio el tristemente célebre Reinhard Heydrich. En el año 1940 se inauguró una oficina para el control de los judíos, similar a la que ya funcionaba en la ciudad de Viena y dependiente de Berlín. A través de esa oficina y su red, los nazis tenían en un puño de hierro a la comunidad judía del protectorado. A finales del mes de septiembre del año 1941 se produjeron diversos conatos de insurrección popular y Hitler encomendó a Reinhard Heydrich la tarea de poner orden. El experimentado verdugo del pueblo polaco aplicó métodos brutales y logró quebrantar la resistencia checa. Heydrich puso a punto el campo de concentración de Terezín para que sirviese de depósito de judíos alemanes. Como estos formaban todavía una clase privilegiada dentro de la de los desamparados, este campo debía ser modélico y como lugar de reunión para los judíos checos que serían deportados a Polonia. El día 27 del mes de mayo del año 1942, en plena Guerra Mundial, el gobierno checo en el exilio, con el estímulo y el apoyo logístico de Inglaterra, logró su propósito: matar a Heydrich. Un comando logró abatirlo en la ciudad de Praga, en la calle por donde circulaba en su imponente automóvil. Hitler y Himmler tramaron las represalias, que fueron cumplidamente llevadas a la práctica.
Los nazis, por ejemplo, fusilaron a todos los varones que encontraron en Lidice y destruyeron la aldea a continuación. La resistencia checa fue quebrada una vez más y se selló el fatal destino de todas las personas que no podían acreditar la posesión de sangre aria. Los nazis penetraron en la casa de Kafka, cuyos padres, por fortuna, habían muerto antes. Arrasaron su biblioteca y se apoderaron de muchas cartas y papeles que no volverían a verse. Una tras otra detuvieron a sus 3 hermanas y las internaron en Terezín. Numerosos familiares y amigos cayeron en la redada. Ewald Felix Prittbrand, el viejo amigo de la infancia, el mismo que le había abierto la puerta de la compañía de seguros que su padre presidía, logró huir, pero solo para ahogarse en Bélgica al ser acosado por los nazis. En Berlín, con más suerte, Felice Bauer conseguía sustraerse a la persecución y salvar con ella las cartas que le había escrito Frank. También Greta Blotz se salvó milagrosamente, pero Dora Diman no tuvo suerte. Los nazis irrumpieron en su humilde alojamiento y se la llevaron junto con diversos escritos y libros de Franz Kafka. En Viena, la Gestapo detuvo a Milena Jesenská. ¿Qué pasó con ellas? Noche y niebla. Sabemos que sus hermanas Eli, Wally y Otla fueron asesinadas, pero ignoramos dónde y en qué circunstancia, y sabemos que la misma suerte corrió Dora, pero no sabemos si murió de frío o de hambre y si murió trabajando o fue envenenada en la cámara de gas o de un tiro en la nuca. No sabemos cuál fue el destino de Julie Worsek. Solo sabemos que Milena Jesenská pasó por las manos de los médicos de la muerte en una clínica de Dresde y que ellos la utilizaron como si de una cobaya se tratase para algún aborrecible experimento. Al final, Milena pereció en el campo de concentración de Ravensbrück. Ella no era judía, pero de nada le valió ser checa. He aquí el testimonio de Margaret Buber-Newman. Milena y yo fuimos amigas desde el primer momento y seguimos siéndolo en la vida y en la muerte durante 4 amargos años de prisión. Agradezco al destino que me haya enviado a Ravensbrück y me haya permitido encontrar a Milena. Desde el primer día me oprimió una muda angustia al ver su rostro doliente. Había llegado enferma desde una cárcel de investigación científica de Dresde. Ella creía que era reumatismo. Tenía las manos hinchadas. Todo el tiempo sentía dolores. Se helaba bajo las miserables mantas, pero era una persona vigorosa y constantemente abolía mis temores.
en el año 1940 seguía aún sin abatirse, llena de valor y de iniciativa y tan lejos de la mentalidad característica de un prisionero. Oía su voz por la noche, que sollozaba sobre el jergón de paja. Ah, si pudiera estar muerta sin tener que morirme, no me dejes morir sola como un perro. Mientras estaba a su lado, tratando de consolarla, me convencía a mí misma de que Milena volvería a conocer la libertad, que se curaría. Pero en la oscuridad de la celda comprendía de pronto con claridad que estaba irremisiblemente perdida. Milena luchó duramente para mantenerse de pie, tratando de librarse de las inyecciones que utilizaban para matar a los enfermos, pero sucumbió el día 17 de mayo del año 1944. Bueno, amigas y amigos, finalmente, en la historia de la literatura, Kafka ocupa un lugar prominente entre los escritores que han marcado la sensibilidad del hombre contemporáneo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la 14ª y última parte de esta grandísima y completa biografía histórica de este gran escritor checo, Franz Kafka. Agradeceré que apreciéis mi esfuerzo colosal por traeros toda su vida y obra. Agradeceré igualmente vuestras visualizaciones completas y que me apoyéis con vuestros likes para ayudar a mi canal. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.